Lo primero que hay que hacer es una especie de evaluación hacia la orquesta que tú tienes, porque trabajas con orquesta profesional, trabajas con una juvenil avanzada o trabajas con niños que tengan cierto nivel. No hay, digamos, un camino único. Primero tú tienes que saber, porque es un instrumento múltiple, que es la orquesta, ¿verdad? Conformado por toda esa cantidad de muchachos, si es muy grande, es muy pequeña, pero uno tiene que primero hacer una evaluación de dónde están, digamos, las debilidades y dónde están las virtudes. A partir de ahí es que uno puede hacer una programación de a dónde va a llevar la orquesta. ¿Entendido? Sin duda alguna, sea el nivel que sea, uno tiene que llevar la orquesta a un grado superior de conciencia. Eso no importa si son niñitos, si son jóvenes bajos, jóvenes adultos, lo que sea. Inclusive una orquesta profesional no tiene que plantearse que lo que va es a través de los ensayos, a través de los entrenamientos, a través de todo lo que utilizamos nosotros, que son talleres, que naipes, ¿verdad? Son seccionales, son generales, clases individuales. A través de todo eso es llevarlos a un nivel de conciencia superior. Conciencia, en este caso, entendimiento de todos los aspectos de la música, ¿verdad? Que requiere el montaje de X obra. Puede ser muy sencilla o no puede ser, o puede ser muy complicada. Pero, ¿qué vamos a llamar conciencia? Que el niño primero vamos a que entienda que tenemos que tocar a un tiempo establecido que se llama métrica, ¿verdad? Pulso. Entonces, son una métrica y una medida a través de ese tiempo. Parece mentira, pero uno cree que el niño sabe eso, si son pequeños o los mismos jóvenes, pero no sabe. Él está regido quizás por una parte emocional, por una parte de inseguridad, por X cosas, y él lleva un tiempo diferente al que está al lado, y el otro primero hace conciencia métrica, después conciencia auditiva. Y entonces, bueno, la orquesta es un mecanismo espectacular, porque es una sociedad. Hay una prenda a que tengas respeto, que tengas todo, musicalmente hablando, ni siquiera estoy hablando de conducta, sino musicalmente hablando. Por ejemplo, yo toco tímpani, eso quizás es el instrumento más poderoso de la orquesta, el que suena más. Si yo toco fortísimo en una parte donde no me corresponde tocar fortísimo, ¿qué pasa? Eso es un irrespeto. Yo estoy abusando del poder que tengo con el tímpani sobre los demás. Entonces, el verdadero planteamiento es el planteamiento de llevarlo a una conciencia superior. Al mismo tiempo, pues se necesita el entrenamiento técnico, que es difícil, el entrenamiento psicológico, la coordinación que tiene cada instrumento, que son de familias diferentes, percusión, viento, cuerda. Eso ya es un trabajo específico de cada uno, pero a todos hay que llevarlos a un nivel de conciencia superior a través del entrenamiento. Hay niveles. La excelencia empieza por lo que tú te exiges a ti mismo, no más que lo que tú le vas a dar al otro, ¿verdad? Si tú te exiges a ti un grado de excelencia, pues eso te puede llevar a ti a subir el nivel del otro. Para mí, la persona que más me enseñó estructura, método de ensayo, ¿verdad? Que el método no es nunca el mismo camino, sino siempre hay que tomar caminos diferentes, porque el mismo camino agota. A veces lo que te dio efecto por acá, lo usas 2 o 3 veces y ya no te causa el mismo efecto. Entonces uno tiene que ser creativo, como un calidoscopio que uno mueve así, y es el mismo instrumento, pero de diferente forma. A veces hay que entrar de manera imperativa, a veces hay que conversar, a veces hay que tranquilizar, a veces hay que agitar, a veces son miles de caminos que hay que utilizar. Ahora, el que me enseñó a mi estructura fue el maestro Abreu, sin duda alguna. O sea, por supuesto que el maestro Rattle y el maestro todo uno los veía dirigiendo, y eso es otro nivel, y eso es una inspiración gigantesca, ¿no? Poder conversar con ellos, pues claro, eso es un privilegio que yo tuve en la vida, pues que tengo que agradecer, porque me tocó en ese momento en Venezuela compartir con ellos. Por supuesto que eso ayuda, pero
Yo empecé a dar clases muy joven y yo sentía siempre la necesidad. El maestro Abreu me puso a mí a dar clases a los 17 años y yo tenía miedo de dar clases. ¿Yo qué puedo enseñar? Pues lo que tú sabes, me dijo, a un niño pequeño. Lo que tú sabes se le enseña. Y al enseñar, tú vas a aprender más sobre ti, lo que tú necesitas. Si tú puedes enseñar lo que a ti más te cuesta hacer, pues ya lo aprendiste para ti también. Ese es lo bueno de una de las cosas fabulosas de enseñar. Bueno, a mí me pusieron a dar clase a los 17 años y yo sí sentí como vocación o pasión o una necesidad de que si yo tenía un niñito haciendo cuerdas al aire, pues que pasara el arco derecho, que tuviera métrica, que eso, siempre yo sentí esa necesidad. Estoy hablando por lo menos 30 años antes de conocer a Rattel y ninguno de los grandes, solamente el maestro Abreu, pues que para mí es muy gigantesco, pero, ¿entiendes? Esa necesidad, no sé si, yo creo que se puede transmitir y se puede enseñar, yo creo que, claro que sí, pero también hay gente que tiene vocación, ¿verdad? Tiene vocación y quiere hacerlo, y quiere hacerlo, y quiere lograrlo, y ese querer lograrlo produce a través de la creatividad, abre miles de puertas posibles para tú resolver los problemas. Claro, cuando yo estaba comenzando yo tenía pocas herramientas, pero con las pocas herramientas yo era creativo en combinarlas, no en llevar una receta, sino en combinarlas para poder ayudar a un niño. A lo largo de la historia de uno, pues ya yo estudié esto, estudié el otro, el maestro tal, el otro maestro, la experiencia, los ensayos con el maestro Abreu. Bueno, uno se va cargando de herramientas y esas herramientas, pues, uno las utiliza acá. ¿Entiendes? Uno tiene que, por la necesidad de llevarlos a otro nivel de conciencia. Tú los llevas a otro nivel de conciencia, entonces la orquesta inmediatamente suena diferente. Suena diferente porque ese es el camino, pues para que algo suene diferente tiene que tener otro nivel de conciencia, de entendimiento. ¿Okay? No es repetición por repetición, sino dentro de la repetición darle un objetivo. ¿Para qué tú repites? ¿Me explico? Ahora, la enseñanza musical, uno repite, tú estudias violín y tienes que repetir un pasaje y tienes que repetir, ¿verdad? Ahora, hay que conseguir el camino para que eso sea más efectivo en el menor tiempo posible de la repetición. Pero sin duda alguna esto está basado en una repetición porque tú tienes que educar el cuerpo, la coordinación con lo que uno tiene que resolver técnicamente, más el manejo emocional que a veces causa mucho desequilibrio. Cuando el manejo emocional no sabe por dónde, digamos, encauzarse, la emoción lo que hace es crear disturbios, ¿verdad? Porque no tiene los canales objetivos por dónde salir. Entonces se trata de sembrarles pasión. La pasión es enamorarse del instrumento, querer tocar el instrumento, lograr que el instrumento le dé placer. Lo placentero quiere perpetuarse. Si a mí me gusta algo, yo quiero hacerlo porque me gusta, ¿verdad? Eso es un objetivo muy claro. Y el otro es ponerlos a pensar objetivamente para construir una técnica por donde sea posible vaciar la pasión, pues. Entonces, eso es una balanza delicada que hay que ir manejando. Hay muchísimos maestros por ahí anónimos de los cuales uno puede aprender. Y son anónimos. Son anónimos. Otra cosa que a mí me sirvió a mí, yo tuve ciertos tiempos de conflicto existencial y yo toqué violín muchos años y a veces en una etapa que entré en un conflicto de cuestionamiento gigantesco y casi no podía tocar. Y ahí fue donde yo realmente aprendí
a ayudar a los demás, porque busqué 1000 caminos para resolver ese tipo de cosas. Y esos 1000 caminos pues ahora me sirven para transmitírselos a los muchachos o a alguien más. Entonces eso es otra escuela. Pero no creo que de repente uno está viendo un violinista fabuloso, pero ese violinista no tuvo ninguna traba, de repente no sabe cómo enseñarte algo. Simplemente es así, mira, ajá, pero a mí no me sale así, bueno, pero es así. Hay otro que le costó, que no es tan famoso, pero sabe cómo hacerlo. Entonces, yo no creo que vaya en relación a que tú estés codiado o no con grandes artistas, sino la lectura, el estudio, eso es más importante que compartir solamente con grandes artistas, el estudio. Yo siempre pongo el ejemplo de un cirujano de cerebro, imagínate. Él no puede estar pensando, bueno, hoy estoy bien y hoy opero bien, mañana me siento un poco mal y opero más o menos. No, tú tienes que operar bien cada cerebro que abra. O un piloto cuando está aterrizando después de 12 horas de vuelo, que puede ser que esté muy cansado, pero es el momento más tenso. Uno se propone algún objetivo. Uno tiene que lograr un mínimo objetivo que le dé sentido al ensayo. Si uno no lo logra, pues perdió el ensayo, simplemente perdió el ensayo. Al perder el ensayo pierdes autoridad, al perder autoridad pierdes liderazgo y pierdes, digamos, tienes que volver a levantar una cosa muy difícil. Ahora uno tiene que saber que eso pasa, porque si uno se frustra y uno es el líder, pues se te frustraron todos los muchachos, ¿verdad? Uno dice, vamos para allá, aunque es difícil, vamos para allá. Y tú tienes que exigirte a ti mismo. O sea, ahí es donde la voluntad tiene una fuerza gigantesca, la voluntad. Porque uno también se cansa, y ahí la voluntad como un músculo te levanta y dice, tienes que lograrlo, busca las herramientas. Y se produjo al final, no es una palabra mágica, es una actitud de voluntad, que no es una palabra. De repente se ocurrió una palabra que tú dices, uy, con eso arregló el ensayo. No fue la palabra, fue la energía con que uno dijo la palabra, el momento en que dijo la palabra y la voluntad de no dejar que el ensayo se perdiera. Son cosas diferentes, no sé si me expliqué. Sí, es un trabajo de voluntad que consume la vida fuertemente, pero al mismo tiempo, cuando tú logras algo, pues eso que se consumió en ti se compensa con lo que suena. No hay nada mejor que cuando un ensayo suena. Eso es una energía que te alimenta infinitamente. Si tú lograste que unos niños tocaran, te alimenta infinitamente. Entonces, eso es como un elixir de vida que hay que procurarlo, hay que procurarlo. Y hay un método, por ejemplo, hay un estudio de la partitura. Ok, esta pieza tal tiene la máxima dificultad, es la dificultad rítmica. ¿Entendido? Entonces uno busca las herramientas para resolver los problemas rítmicos. Todo lo que sabe uno de ritmo, ¿ok? Y te pones en el sitio del muchacho. Uno tiene que ponerse en el otro lado, porque son voces diferentes, ¿ok? Aquí las violas es dificilísimo. Cuando ellos lleguen ahí van a estar perdidos. Eso tiene que estudiarlo uno. Eso sí es un proceso de estudio. Eso no es que uno llega así a ver cómo resuelve nada. Ya yo sé que aquí esta cosa o un pasaje de dificultad de cambio de posición o cualquier cosa específica, eso va a angustiar al muchacho. Lo va a poner digamos, en tensión. Al ponerlo en un exceso de tensión, la parte cognitiva trabaja menos, trabaja la parte de sobrevivir. Entonces hay que irle dando herramientas para que él entienda, eso es lo que yo llamo conciencia, ¿entiendes?
Si tú lo presionas solamente o esto o lo otro, entonces para el arco aquí, taratatán, hasta ahí, taratatán, por ejemplo, y le vas agregando tantas notas. Y entonces el muchacho va armando un proceso poco a poco así, como una sinapsis nueva, otra, y entonces eso es un método, pero eso está en el estudio de la partitura. No tienes que traerlo. Yo digo, bueno, vamos a resolver primero el problema rítmico. Entonces, suelten los instrumentos, como hicimos. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene dominio del instrumento, imagínate, estás leyendo, pasa a la mente lo que tú estás viendo. Tienes que procesar a un tiempo determinado la coordinación de algo difícil. Es un proceso dificilísimo. Si él no tiene dominio del instrumento que te da la soltura, ¿verdad?, de haberlo hecho, pues eso es un momento de tensión. Uno sufre con eso. Uno tiene que entender que ellos sufren, como sufría uno tocando también, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes que entender el lado psicológico. Después viene otra cosa. Tú tienes que ver, muchacho, si el muchacho es porque no estudia. Cuando tú ves que un muchacho de gran talento y no estudia, tú tienes que presionarlo. Pero si es un muchacho que se angustia, trata de hacerlo, pero se angustia. Si tú lo presionas, no sirve. Tú tienes que ir con él por otro lado. Después, ¿cómo convencerlos de que tiene que haber un balance? Si todo el mundo quiere tocar con energía todo el tiempo, ¿entiendes? ¿Cómo convencerlos de que eso es absolutamente necesario? Porque así es el metabolismo de uno. Imagínate el corazón, pum, 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 todo el tiempo así. Hay un balance, hay un equilibrio en el metabolismo, ¿verdad? Y a veces que hay algo que está funcionando más que lo otro, depende de lo que uno esté haciendo, ¿cierto? Así es la orquesta también. Entonces la orquesta completa tiene secciones, sección de percusión, sección de vientos que se divide en dos, vientos metales, vientos maderas, y queda la gran sección mayor que es de cuerda. ¿Ok? Entonces, ok, uno divide la orquesta en secciones. Entonces yo digo, voy a tener un seccional de cuerda, ¿verdad? Si el mismo director después hace un seccional de vientos, madera, y después hace un seccional de metales, y después hace un seccional de percusión, tú estás plantando una idea en cada una de las secciones que es la misma idea para lograr tocar el gypsy en este ejemplo. Ahora, tú tienes toda la orquesta. ¿Qué es más fácil? Si yo estoy ahorita hablando contigo o estoy hablando con un auditorio completo. Y además tú vas al problema específico de la cuerda. Que la cuerda es un instrumento de arco. Eso es complicadísimo. Entonces tú vas con tu programación, regulas la articulación, unificas los balances, trabajas con la cuerda y es más específico. Ahora, más específico aún, es lo que nosotros llamamos talleres de fila. La sección de cuerda está conformada por primeros violines, segundos violines, son voces diferentes, violas, chelos y bajo. Cada uno tiene su dificultad dentro de un todo. Entonces tú agarras los violines, agarras a un especialista de violín y le dices aquí, cambias de posición acá, el arco se maneja acá. Entonces es un ensayo dirigido, especializado para cada instrumento. Entonces, claro, eso te puede subir el nivel muchísimo más. Por eso son los talleres. Ahora,
uno habla con los profesores, "Ve, hacemos esto así, hacemos esto allá". O si los profesores vieron el ensayo general, pues ya saben qué es lo que pidió el director. Entonces deberían de trabajar en función de eso para tú después unificar cada parte que ya se especializó un poco mejor. Es una manera de especializar y de desarrollar. Y eso, claro, eso también lleva a la clase individual. Y ese es el sistema que aplicamos allá. Es más, nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Microtalleres, porque bueno, las orquestas son grandes. El microtaller o el taller celular que llamaba el maestro Abrego, es por atril. O suponte que son 12 atriles, pues cada 4, 4 y 4, por ejemplo. ¿Me explico? O por atril, o 6 y 6. Todavía más específica la atención para resolver los problemas. Pero son diferentes, pero al final es para lograr unificar algo. Son niños que tienen un nivel de principiantes y hay que tener una estrategia psicológica muy importante, porque tenemos que hacer un concierto en poco tiempo con unos niños que tienen poca experiencia y poca formación técnica. Tienen mucho talento, pero tienen poca formación porque son muy nuevos, ¿verdad? Ahí lo primero que hay que regular es regularse, porque uno entra en presión por el concierto. En esa presión es donde uno puede hacer un daño al niño, ¿verdad? Por eso yo juego psicológicamente con eso. Y en el juego está planteado tal vez no hacerlo. Si el precio de hacer el concierto es atenta contra los niños, no podemos hacer el concierto. ¿Me explico? Porque no tiene sentido. Estas son experiencias que marcan la vida de un niño. Estas son experiencias, uno se pone en su lugar y ellos están muy comprometidos con algo muy difícil para ellos. A uno puede ser que es sencillo, pero uno cambia la perspectiva y se pone en el lugar de ellos y se da cuenta que es muy difícil. La coordinación nueva de 2 arcos para arriba, todo eso que hemos estado trabajando, eso no es fácil. Y ahí es donde la psicología juega mucho, ¿verdad? Porque uno tiene que exigir, pero con gratificación inmediata. ¿Me explico? Que puede ser un chiste, un aplauso cuando alguien lo hace bien, o algunas imágenes que ellos los ponen alerta para hacer las cosas lo mejor que se puede. Y inmediatamente entender que no es un grupo amorfo, sino es uno, cada uno tiene un alma, un corazón, una mente, un temor, una ilusión, que es más frágil que el otro. Hay unos de 8 años, hay otros de 14 años, o sea, la edad es bastante variada, ¿no? Entonces la psicología es lo primero que hay que, como que si fuera un hijo de uno, pues que uno estaba tratando de levantarlo. Hay que entender un poco esa parte. Tú hablaste de algo importante, que es lo del sonido. Pues el sonido de la música, hay que aproximarlos y ponerles en la mente una referencia del sonido musical. El sonido musical no es el sonido de los instrumentos. ¿Entiendes? Tú puedes agarrar un instrumento y haces cualquier cosa y eso no es sonido musical. Eso que hemos tratado de hacer aquí ahorita, ¿no? Que tuvo un resultado bello. Yo no estoy pensando tanto en el concierto, sino en la meta de cada día. Es más importante la meta de cada día que el concierto. Porque si uno piensa en el concierto, atropella los días. No sé si me explico, ¿verdad? Uno los atropella porque está viviendo en algo que faltan varios días. Hoy fue una meta que ellos le da una referencia. Entonces, la construcción es por referencia. Llegamos hasta aquí y esto es un logro. Y eso nos queda como referencia, nos queda como recuerdo, nos queda como aproximación a la música. Hay que tener mucho cuidado cuando enseñamos
es dificilísima la afinación, es dificilísimo el ritmo, pero dentro de todo, ¿dónde vive la música? Dentro del sonido. El sonido y su articulación, que silencio y sonido, silencio y sonido. Eso es lo que hay que trabajar de ello. Y no pensar que los niños no entienden ese sonido. Sí lo entienden, sí lo pueden entender. Y imagínate el grado de conciencia que puede llegar a tener un niño si desde pequeño está tallando eso, buscando dentro, ¿ok? Ellos tienen que combatir muchas cosas, tienen que combatir temores, tienen que combatir algunas trabas que tienen, que se distraen, que el tiempo de concentración es muy corto a veces, ¿verdad? A veces uno logra en un niño una cosa fabulosa y inmediatamente a los 5 minutos ya está perdido. Hay que entender que ese es un proceso de ir ampliando el tiempo y la capacidad de concentración. Otra cosa, hay niños que uno los presiona otra vez, y el niño acepta el reto. Eso hay que irlo midiendo. Y hay otros niños que tú le dices otra vez y se pone chiquito. A ese niño tú, otra vez. Y entonces él se abre. No es una fórmula para todo. Eso es como un olfato, ¿no? Y es fácil verlo. Si uno está despierto, es fácil ver esta niña y esto. Y después, claro, colectivamente, presión para todos. Colectivamente, un chiste, una amabilidad. ¿Qué es lo que quieren los niños? Jugar. ¿Sí o no? Jugar. Tratar de jugar, pero manteniendo el límite que no es un juego sin, ¿cómo se llama? Sin estructura, que es un juego que tiene reglas, ¿verdad? Que esas son importantes, pero ellos quieren jugar y al final, pues, se logra, porque esto es como un juego, es un juego. Bueno, el verbo en inglés es el mismo verbo que jugar, ¿no? To play es jugar y tocar al mismo tiempo, ¿verdad? Es un sinónimo, las dos. Es una cosa increíble. ¿Y sabes qué? Es impresionante, pero ellos saben cuando uno lo está haciendo bien. Ellos saben. Ellos, cuando se impone algo, un criterio verdadero, hay una respuesta profunda de parte de los niños. Es como un misterio, es como un misterio. Pero al final tienen que disfrutar tocando como con la adrenalina, como unos niños jugarían un partido de fútbol. Se parece en la estructura. Es un juego, no un juego infantiloide, sino un juego con compromiso, con reglas, con normas. Y esas reglas y esas normas que son límites, son los que le dan al niño la estructura para crecer. No sé si me explico. Esas normas y ese criterio. Una cosa es agarrar la música y hacerla infantilmente, y otra cosa es hacer música con niños. No sé si no es lo mismo. O sea, tú agarras una cosa ahí, hacerla infantilmente, o agarrar unos niños y aproximarlos a la música. Son dos cosas diferentes. Por ahí hay un músico metido siempre que hay que llegarle y hay que formarlo como una arcilla y poco a poco liberarlo. Eso es la labor con los niños. Para mí, siempre se conoce el profesor final de un gran solista. Pero ese gran solista tuvo un profesor que lo inició, que seguramente lo inició bien para que esa persona llegue a ser gran solista. Esos personajes casi siempre son anónimos. No llevan el crédito que necesitan. Para mí, el trabajo con niños es el trabajo más difícil y el más importante para la formación a futuro del niño. Para mí es el más difícil y el más importante. Y quizás es el que menos se reconoce. Se reconoce más ya cuando estaban ya, como digamos, famosos o ya casi formados. Pero eso no se reconoce lo suficiente. Que cada día, aunque sea en un IPEC, un taller, un seccional o en el ensayo general, exista un logro que dé satisfacción a ellos y a uno.
¿Cómo? Que le dé sentido. Eso puede ser breve, eso puede ser 5 minutos que duró, pero esos 5 minutos son, digamos, como una cristalización de algo que uno ve, o bueno, no vemos la música, que uno percibe, ¿verdad? Y eso es un punto de referencia, ¿verdad? Puede ser que al día siguiente no lo tiene, pero uno sabe que existe. Esas son las metas de cada día. Si pasó un día completo de trabajo y no hubo un momento en que tú digas, ese día como que lo perdimos, ¿no? Esos son instantes pasajeros, es una estrella fugaz, que sí, pero uno sabe cuando está sonando y uno ve los mismos profesores, ¿verdad? Uno ve un colectivo que dice, pasó algo, bueno, ese algo es una meta. Porque créeme que a veces en la vida del músico pasan años y no pasa nada. Muchas veces, ¿sí o no? A veces pasan días, meses y no hay sentido. O sea, en pocas palabras, llegar a que ese día tenga sentido. Y eso es a través de la música. Si le costó que esto, al sonar, esas son las metas, ¿verdad? Puede ser que un ensayo sea muchísimo mejor que el concierto. ¿Qué quiere decir? ¿Que el grupo es malo? No, que el grupo lo logró. Algo pasó que en el concierto bajó, pero esa es la altura del grupo. O sea, las cosas que pasan en las aulas son increíbles a veces. A veces son irrepetibles. La honestidad con que se consigue hacer música, por ejemplo. De todo el esfuerzo. Y eso son como cristalizaciones. Y esas son las metas que yo digo que tenemos que cumplir diariamente.